Capítulo I. El hombre que miró más allá de su tiempo. En una época marcada por el miedo a lo desconocido y la rigidez de las creencias, nació un hombre que decidió observar la realidad desde una perspectiva radicalmente distinta. Michel de Nostredame, conocido siglos después como Nostradamus, vivió en un mundo donde el pensamiento estaba delimitado por dogmas religiosos, supersticiones y una visión limitada del tiempo. Sin embargo, su mente no se conformó con aceptar la realidad tal como se le presentaba. Él comprendió que la historia humana no avanza de forma caótica, sino siguiendo patrones sutiles que se repiten una y otra vez bajo distintas formas. Nostradamus no se veía a sí mismo como un profeta tradicional. No proclamaba verdades absolutas ni buscaba seguidores. Su verdadero interés residía en comprender los ciclos que gobiernan la experiencia humana. Estudió astronomía, medicina, textos antiguos y tradiciones herméticas que hablaban de un tiempo vivo, dinámico, profundamente conectado con la conciencia colectiva. Para él, el pasado, el presente y el futuro no estaban separados por barreras infranqueables, sino unidos por una estructura invisible que solo podía percibirse a través de la observación profunda. Mientras muchos de sus contemporáneos miraban el cielo con temor, él lo hacía con atención. Observaba los movimientos de los astros no como presagios aislados, sino como símbolos de ritmos mayores que también se manifestaban en la conducta humana. Comprendía que las civilizaciones nacen, crecen y decaen siguiendo leyes similares a las de la naturaleza. Nada ocurre de forma repentina. Todo se prepara lentamente antes de revelarse. Este entendimiento lo llevó a una conclusión inquietante. El ser humano rara vez reconoce las señales antes de que sea demasiado tarde. Las advertencias suelen ser ignoradas, ridiculizadas o malinterpretadas. Por eso, Nostradamus eligió no hablar de forma directa. Sabía que la verdad expuesta sin preparación genera rechazo. Decidió entonces ocultar sus visiones en símbolos, metáforas y versos fragmentados, diseñados para resistir el paso del tiempo. No escribía para su generación, sino para aquellas que aún no existían. Sus palabras estaban destinadas a lectores que vivirían en momentos de crisis, cuando las viejas certezas comenzarían a desmoronarse. En ese contexto, sus textos dejarían de parecer oscuros y empezarían a resonar con una claridad inquietante. Nostradamus entendía que el conocimiento no puede imponerse, solo puede ser reconocido cuando la conciencia está lista. Así, el hombre que miró más allá de su tiempo no dejó respuestas cerradas, sino un espejo. Un reflejo que cada generación observa de manera distinta. Y tal vez, solo tal vez, su verdadero legado no fue predecir el futuro, sino enseñar a la humanidad a observarse a sí misma con mayor profundidad. Capítulo 2. El lenguaje oculto de las profecías. Quien se acerca por primera vez a los escritos de Nostradamus suele experimentar una sensación de desconcierto. Sus palabras no fluyen como una narración común ni se presentan como una advertencia directa. Están fragmentadas, envueltas en ambigüedad, como si cada verso estuviera diseñado para escapar de una interpretación inmediata. Esto no fue un error ni una limitación de su tiempo. Fue una elección consciente. Nostradamus comprendía que el lenguaje literal pertenece al mundo de lo inmediato, mientras que el lenguaje simbólico atraviesa épocas. Las verdades profundas no pueden ser contenidas en frases simples, porque la mente humana tiende a rechazarlas cuando desafían su estructura de creencias. Por esa razón, recurrió a símbolos antiguos, referencias veladas y metáforas que operan más allá de la lógica racional. Su intención no era informar, sino activar. Cada cuarteta funciona como una llave. No abre una sola puerta, sino muchas, dependiendo del nivel de conciencia de quien la observa. Un mismo verso puede parecer absurdo para unos y profundamente revelador para otros. Este tipo de lenguaje no busca convencer, sino resonar. Nostradamus sabía que el verdadero conocimiento no se impone desde afuera, sino que se reconoce desde adentro. En las tradiciones esotéricas que estudió, el conocimiento siempre fue transmitido de forma cifrada. No para ocultarlo eternamente, sino para preservarlo de la distorsión. Lo sagrado debía ser protegido del uso irresponsable. Al escribir de esta manera, Nostradamus aseguró que sus palabras sobrevivieran a la censura, al ridículo y al olvido. Sus textos no pertenecen a una sola época porque no describen una sola realidad. El lenguaje que utilizó está diseñado para dialogar con el inconsciente. No exige atención constante, pero deja huella. Incluso cuando no se comprende del todo, algo permanece. Una imagen, una sensación, una inquietud difícil de nombrar. Esa es la verdadera función de sus profecías, sembrar preguntas que maduran con el tiempo. Por eso,
Intentar descifrarlas como si fueran acertijos lineales es perder su esencia. No se trata de encontrar una respuesta correcta, sino de observar cómo cambian las interpretaciones a medida que cambia el mundo. Cada generación proyecta su realidad en esos versos antiguos, y en ese reflejo descubre tanto sus miedos como sus posibilidades. Nostradamus no escribió para ser entendido rápidamente. Escribió para ser redescubierto una y otra vez. Su lenguaje no pertenece al pasado, pertenece al momento exacto en el que el lector está preparado para escuchar. Y cuando ese momento llega, las palabras dejan de parecer confusas y comienzan a sentirse inquietantemente familiares. Capítulo 3. Los ciclos del caos y la transformación. En el centro de las visiones atribuidas a Nostradamus aparece una idea que incomoda a la mente humana. El caos no es una anomalía, sino una fase inevitable del cambio. Lejos de interpretarlo como una fuerza destructiva sin propósito, lo comprendía como un mecanismo de reajuste. Cuando una estructura alcanza su límite, cuando ya no puede sostener la complejidad que ha generado, el desorden emerge como señal de transición. Nostradamus observó que la historia no avanza mediante saltos armoniosos, sino a través de rupturas. Cada civilización que creyó haber alcanzado estabilidad permanente terminó enfrentándose a su propia fragilidad. No por castigo, sino por desgaste. Las ideas envejecen, los sistemas se rigidizan y las certezas se convierten en prisiones invisibles. El caos aparece entonces como una grieta necesaria, una interrupción que obliga a replantear lo que parecía incuestionable. En sus escritos, este proceso no se presenta como un evento puntual, sino como un periodo extendido. Un tiempo en el que todo parece perder coherencia. Las narrativas se contradicen, las autoridades pierden legitimidad y el individuo se siente desorientado. Este estado genera miedo porque rompe la ilusión de control, pero también abre un espacio fértil para la transformación. Sin el colapso de lo antiguo, lo nuevo no puede emerger. Nostradamus comprendía que el ser humano suele resistirse a estos ciclos. Intenta restaurar el orden anterior, aferrarse a estructuras conocidas, incluso cuando ya no funcionan. Esa resistencia prolonga el sufrimiento. El caos no exige lucha, exige comprensión. Reconocer que algo ha cumplido su función y debe ser dejado atrás. Este patrón se repite en todos los niveles de la experiencia humana. En sociedades, en culturas, incluso en la vida individual. Cada transformación profunda está precedida por una etapa de confusión. No hay claridad sin incertidumbre previa. No hay reconstrucción sin desmontaje. Las visiones de Nostradamus no glorifican el caos, pero tampoco lo condenan. Lo sitúan en su lugar natural dentro del movimiento del tiempo. Es un umbral, un punto de no retorno que obliga a elegir entre la repetición inconsciente o la adaptación consciente. Comprender este principio cambia la forma en que se observa la crisis. Deja de ser un anuncio de destrucción total y se convierte en una señal de cambio profundo. El caos no llega para destruir la humanidad, sino para confrontarla con aquello que ya no puede sostener. Y en esa confrontación, surge la posibilidad de una transformación que, aunque incierta, es necesaria. Capítulo 4. La crisis de la conciencia humana. Más allá de los colapsos visibles y los acontecimientos externos, Nostradamus parecía advertir sobre una crisis mucho más silenciosa y profunda. Una que no se manifiesta únicamente en guerras, catástrofes o conflictos evidentes, sino en la manera en que el ser humano se relaciona consigo mismo. Esta crisis no destruye ciudades de inmediato, pero erosiona lentamente la capacidad de comprender, sentir y discernir. En sus visiones aparece una humanidad rodeada de estímulos, pero desconectada de su centro. Un mundo donde el acceso a la información no garantiza sabiduría, y donde el exceso de ruido exterior ahoga la voz interior. Nostradamus intuía que el verdadero desequilibrio surgiría cuando el pensamiento rápido reemplazara a la reflexión profunda, cuando la reacción automática sustituyera a la observación consciente. Esta crisis de conciencia no se impone por la fuerza. Se construye gradualmente, a través de hábitos, creencias heredadas y decisiones repetidas sin cuestionamiento. El individuo comienza a delegar su capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Poco a poco, se instala una sensación de vacío difícil de nombrar. Una inquietud constante que no encuentra explicación en los acontecimientos externos. Nostradamus no describía este estado como una condena, sino como una consecuencia natural de la desconexión. Cuando el ser humano pierde contacto con su propia esencia, la realidad externa se vuelve caótica. El desorden interior se refleja inevitablemente en el mundo que lo rodea. Así, la crisis no es solo social o política, sino profundamente psicológica y espiritual. En este contexto,
Las viejas respuestas dejan de funcionar. Las explicaciones simples ya no alivian la inquietud. Surge entonces una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el problema no está afuera, sino dentro? Nostradamus parecía comprender que este cuestionamiento sería inevitable y doloroso, pero también necesario. La crisis de conciencia actúa como un llamado. Obliga a detenerse, a observar con honestidad, a reconocer las propias contradicciones. No ofrece soluciones inmediatas, pero abre la posibilidad de una transformación auténtica. Solo quien acepta mirar hacia adentro puede comenzar a reorganizar su realidad externa. Así, la advertencia no apunta a un desastre inminente, sino a una oportunidad crítica. Un momento en el que la humanidad debe decidir si continúa avanzando de manera inconsciente o si se atreve a recuperar la atención, la presencia y la responsabilidad sobre su propio destino. Capítulo V. Señales que no deben tomarse literalmente. A lo largo de los siglos, innumerables intérpretes han intentado descifrar las palabras de Nostradamus como si se tratara de un calendario oculto. Han buscado fechas exactas, nombres propios, lugares específicos donde situar cada una de sus visiones. Sin embargo, este enfoque literal ha sido, en muchos casos, una de las mayores fuentes de confusión. Las señales a las que aludía no estaban pensadas para ser entendidas como acontecimientos aislados, sino como estados prolongados de la experiencia humana. Nostradamus comprendía que los grandes cambios no se anuncian con precisión matemática. Se manifiestan primero como sensaciones colectivas, como climas emocionales que se extienden lentamente. Hablaba de tiempos en los que la incertidumbre se vuelve dominante, en los que las personas sienten que el suelo bajo sus pies ya no es firme, aunque no puedan señalar una causa concreta. Estas señales no se ven, se perciben. Entre ellas aparece una aceleración del tiempo subjetivo. Los días parecen más cortos, los acontecimientos se suceden sin pausa, y la mente se ve obligada a reaccionar constantemente sin espacio para la integración. Aparece también una contradicción constante entre discursos opuestos, una fragmentación de la verdad que genera confusión y desgaste emocional. Nada termina de asentarse, todo parece provisional. Estas señales no anuncian un evento puntual, sino una transición. Nostradamus sabía que la mente humana busca certezas, pero el proceso de transformación carece de ellas. Es un territorio intermedio donde lo antiguo ya no funciona y lo nuevo aún no se define. En este espacio, la ansiedad aumenta porque el control se debilita. Interpretar estas señales de forma literal es perder su propósito. No están diseñadas para señalar un día específico, sino para advertir sobre un periodo en el que la atención y la conciencia se vuelven fundamentales. Son indicadores de que algo profundo está cambiando en la estructura misma de la experiencia colectiva. Nostradamus utilizó imágenes ambiguas precisamente para evitar interpretaciones rígidas. Sabía que cada generación vería reflejada su propia realidad en esas señales. Y en ese reflejo, no encontraría predicciones cerradas, sino una invitación a observar con mayor lucidez el momento que atraviesa. Las señales no piden miedo, piden presencia. No anuncian un destino inamovible, sino una fase crítica en la que cada respuesta, individual y colectiva, contribuye a definir el rumbo. Comprender esto transforma la profecía en una herramienta de conciencia, no de temor. Capítulo V. El presente como espejo del pasado. Al observar el momento actual, surge una sensación difícil de ignorar. No se trata de un solo acontecimiento ni de una crisis aislada, sino de una acumulación constante. Los hechos parecen superponerse, las narrativas se contradicen y la sensación de estabilidad se vuelve cada vez más frágil. Esta experiencia no es nueva en la historia humana, aunque así lo parezca. Nostradamus comprendía que cada época se cree única en su incertidumbre, sin advertir que otras generaciones atravesaron estados similares. El presente actúa como un espejo que refleja patrones antiguos con nuevos rostros. Cambian los nombres, las tecnologías, las formas de comunicación, pero el trasfondo emocional permanece. Miedo, división, agotamiento colectivo y una búsqueda desesperada de respuestas simples para problemas complejos. Nostradamus no describía eventos concretos, describía climas. Estados de la conciencia colectiva que emergen cuando una sociedad se acerca a un punto de inflexión. Este paralelismo entre pasado y presente no implica repetición exacta. La historia no se copia, se rima. Los errores no resueltos regresan hasta ser reconocidos. Cada vez que una civilización ignora sus propias contradicciones, éstas se intensifican. El presente, entonces, no es una anomalía, sino una consecuencia. Reconocer el presente como reflejo del pasado no es un ejercicio de fatalismo,
sino de comprensión. Permite observar que los desafíos actuales no surgieron de la nada. Son el resultado de decisiones acumuladas, de caminos tomados sin reflexión suficiente. Nostradamus intuía que solo al reconocer estos patrones sería posible romperlos. Este reconocimiento exige honestidad. Obliga a abandonar la idea de que el problema siempre está afuera. El espejo muestra tanto lo que se teme como lo que se evita ver. Pero también revela posibilidades. Cada patrón identificado es una oportunidad de transformación consciente. El presente, visto desde esta perspectiva, deja de ser una amenaza y se convierte en un mensaje. Un recordatorio de que la historia ofrece lecciones constantes, aunque rara vez sean escuchadas a tiempo. Nostradamus no pedía temor al futuro, sino atención a la hora. Porque es en el presente donde se decide si los ciclos se repiten o se trascienden. Capítulo 7. El despertar que sigue al colapso. En las interpretaciones más profundas de las visiones de Nostradamus aparece una idea que rara vez ocupa el centro del relato. Después del colapso surge el despertar. No como un acontecimiento inmediato ni como una revelación colectiva repentina, sino como un proceso silencioso que comienza en el interior de cada individuo. El colapso no es el final del camino, sino el punto en el que las ilusiones dejan de sostenerse. Cuando las estructuras externas se debilitan, las certezas internas también se ven obligadas a transformarse. Aquello que antes ofrecía seguridad pierde sentido, y el ser humano se enfrenta a un vacío incómodo. Este vacío suele interpretarse como pérdida, pero en realidad es un espacio fértil. Un momento en el que la conciencia tiene la oportunidad de reorganizarse sin las limitaciones anteriores. Nostradamus comprendía que el despertar no puede imponerse. No surge de la obediencia ni del miedo, sino de la experiencia directa. La crisis actúa como un catalizador que obliga a cuestionar narrativas heredadas y respuestas automáticas. Algunas personas buscan restaurar lo conocido, otras se atreven a observar sin certezas. Es en este segundo grupo donde comienza la verdadera transformación. Este despertar no es homogéneo. No todos avanzan al mismo ritmo ni en la misma dirección. Algunos despiertan a nuevas preguntas, otros a nuevas responsabilidades. Lo que los une es la conciencia de que el mundo no puede seguir funcionando de la misma manera. Surge una necesidad profunda de coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Nostradamus no idealizaba este proceso. Sabía que el despertar implica incomodidad, pérdida de identidades antiguas y confrontación con aspectos negados. Pero también intuía que sin este proceso, la humanidad permanecería atrapada en ciclos repetitivos de destrucción y reconstrucción inconsciente. El colapso, visto desde esta perspectiva, deja de ser una amenaza absoluta. Se convierte en un umbral, un punto de transición donde el miedo puede transformarse en lucidez, donde la atención reemplaza a la reacción y la observación consciente comienza a guiar las decisiones. El despertar que sigue al colapso no promete un mundo perfecto, pero sí uno más consciente. Nostradamus parecía señalar que el verdadero cambio no ocurre en las estructuras externas, sino en la forma en que el ser humano se relaciona con ellas. Y ese cambio comienza siempre en silencio, mucho antes de hacerse visible. Capítulo 8. La pregunta final. Al final de todas las visiones, símbolos y advertencias, lo que permanece no es una respuesta definitiva, sino una pregunta. Nostradamus no ofreció un destino inamovible ni un final escrito con precisión. Sus palabras nunca afirmaron que el futuro estuviera sellado. Por el contrario, todo su mensaje parece señalar un punto de elección. Un instante prolongado en el tiempo en el que la humanidad se encuentra frente a sí misma. Esta pregunta no se formula en voz alta ni aparece explícitamente en sus textos. Se manifiesta en la inquietud que atraviesa generaciones, en la sensación persistente de que algo esencial está en juego. No se trata de qué ocurrirá, sino de cómo se responderá. Nostradamus parecía comprender que el futuro no es un evento que se espera, sino una consecuencia que se construye. Cada ciclo de crisis ofrece la misma posibilidad: repetir los patrones conocidos o transformarlos conscientemente. La diferencia entre un camino y otro no reside en los acontecimientos externos, sino en el nivel de atención con el que se viven. El miedo conduce a la repetición. La conciencia abre la posibilidad de cambio. En este sentido, las profecías no funcionan como advertencias externas, sino como espejos internos. Reflejan aquello que ha sido ignorado, reprimido o pospuesto. Al mirarlas, no se descubre un futuro lejano, sino una imagen del presente. Y es en ese reconocimiento donde reside su verdadero poder. La pregunta final no exige una respuesta inmediata. Exige presencia. Exige la disposición a observar sin huir,
a cuestionar sin aferrarse, a aceptar la incertidumbre como parte del proceso. Nostradamus no invitaba a temer el cambio, sino a participar conscientemente en él. Tal vez la mayor revelación no sea lo que vio, sino lo que dejó sin decir. La responsabilidad no recae en una profecía antigua, sino en la conciencia actual. El mensaje no pertenece al pasado, se activa en el presente. Y la respuesta, siempre, depende de quien escucha. Así, el verdadero enigma no es Nostradamus ni sus escritos, sino la capacidad de la humanidad para mirarse a sí misma en el momento decisivo. Porque el futuro no se anuncia, se elige.